¿Usted sabe que el Señor espera algo de nosotros? ¿Sí sabía eso? Mire, es muy importante esa palabra esperar. La palabra esperar también se puede transformar en esperanza. En el caso de nuestro Señor, mis hermanos, no es como con nosotros. Nosotros como humanos, pues cuando ponemos la esperanza en algo, con la esperanza también vienen las expectativas. Y a veces cuando nosotros hacemos muchas expectativas, pues corremos el riesgo de frustrarnos. ¿Sí sabía usted que delante de Dios es mejor no hacer planes y expectativas? O sea, yo lo aprendí apenas, porque pues, es muy común y sobre todo ahora que inicia el año decir, no, pues que vamos a hacer esto y proyectamos. Y sí, es bueno planear, proyectar, poner delante de Dios, pero pues es Dios el que obra, es Dios el que nos permite. Y aquí el Señor sí espera algo de sus hijos, pero ¿sabe qué? Al ser omnisciente, al saberlo todo, pues Él no crea expectativas. Él simplemente espera la respuesta de sus hijos. Y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. ¿Qué espera el Señor de su iglesia? Vamos a empezar yendo al Salmo 1, si es tan amable. Salmo 1, versículo 1. Dice de esta manera, yo voy a estar usando la versión Reina Valera actualizada o la 60, dependiendo del texto, pero usted sígame en la versión que traiga o en lo que lee aquí en las pantallas. Bienaventurado el varón, y cuando habla de varón está hablando del género humano, no necesariamente es un hombre, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Bueno, al comenzar este salmo, pues ¿quién no se identifica con eso? Todos, ¿verdad? Lo bueno es, mis hermanos, que bajo la gracia y entendiendo que todos en algún momento, en algún tiempo, pues anduvimos en consejo de malos, estuvimos en camino de pecadores, nos sentamos en sillas de escarnecedores, que quiere decir que convivíamos con el mundo como que si fuera parte de nuestra casa, pero ahora ya no, ¿sí o no? Bueno, el versículo 2 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Estamos hablando de la palabra de Dios. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. O sea, permanece, está firme. Y todo lo que hace, prosperará. Y esta es una promesa. ¿A quién le gustan las promesas? A todas. Y como toda la palabra de Dios, mis hermanos, siempre encontraremos en ella algo que nos anime, que nos conforte, que produzca paz. Porque, por ejemplo, como dice este salmo, ¿quién desea ser bienaventurado? ¿Quién desea ser dichoso? Todos. Hasta creo que cuando leímos este precioso salmo dijimos, yo de ahí soy, ¿verdad? Sin embargo, es importante notar algo, que para ser bienaventurados o para alcanzar ese nivel de dicha, la misma Escritura nos está diciendo algo. Es necesario conocer y deleitarse en la palabra de Dios, con todo el consejo de Dios. Y si yo le pregunto si usted se deleita en la palabra de Dios, me va a decir que sí o no. Usted dice, no, pues ya hablamos de que en ella encontramos consuelo, paz, esperanza, sí. La situación es tal de que la palabra deleitarse tiene una connotación muy diferente a sentir solamente ese gozo, esa satisfacción. En el hebreo, que es el idioma donde fue escrito el Antiguo Testamento, la palabra deleite o deleitarse es anag, con G al último. Y aquí habla de un estado de satisfacción, pero por la presencia de Dios en nuestra vida. La palabra de Dios en nuestro entorno, en todo lo que nos rodea. Y esto produce un gozo porque nos permite obedecer sus mandamientos. Fíjese lo que significa deleitarse. Gozo por cumplir la palabra de Dios. Gozo porque la presencia de Dios está con nosotros. Y así es como el Señor
concede las peticiones de nuestro corazón. Mire, Salmo 37:4 dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Quién no quiere que se le concedan las peticiones de su corazón? Todos lo queremos, pero bueno, primero se tiene que deleitar en el Señor y en su palabra. O sea, primero tiene que conocer su palabra y obedecerla. Y entonces, bajo su voluntad, Él lo va a escuchar y Él va a contestar. ¿Cómo lo expresó el apóstol Juan? Primera de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa, ¿usted pide algo, le pide algo al Señor? ¿Sí o no? Y con sus propias expectativas, ¿verdad? A veces nuestras expectativas son tan raras que andamos pidiendo cosas que son hasta irracionales. O sea, se oyen bien, se siente bonito pedir, pero imagínense a alguien que dice: ay, ojalá que por ahí me salga una tía que se murió y me mandó una herencia de $20 millones. Pues como que no funciona, ¿verdad? O sea, se oye bien y se siente bonito, pero, ¿verdad? O este año sí me caso, no sé cómo le hago, pero yo me caso. Pues, ¿verdad? A veces hasta pues, se hacen cosas extrañas, ¿no? Hablábamos el año pasado de que se ponen hasta ropa interior amarilla para el amor. Pues no, o sea, esas expectativas no tienen que ver nada con esto. Entonces, si pedimos alguna cosa, pero ¿qué dice? Conforme a su voluntad, ahí ya las cosas cambian. Porque normalmente pedimos las cosas conforme a nuestra voluntad. Pero si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye, no está diciendo Él nos lo manda luego, ¿verdad? No es como una especie así como de genio de la lámpara, ya nos oyó, ya nos dio, no. Él nos oye, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Punto por punto. Primero, pedimos de acuerdo a su voluntad y después esperamos que Él, bajo su voluntad perfecta, soberanamente, responda. ¿Por qué cree? Porque Él es el que sabe lo que sí necesitamos. Nosotros solamente sabemos lo que queremos. Y ahí podemos tener problemas. ¿Se imagina si Dios nos diera todo lo que queremos? Usted puede decir, pues sería muy bueno. Yo le digo una cosa, no le conviene. No le conviene pedir conforme a su corazón. Eso sí se lo puedo asegurar. Pero sí nos podemos alegrar en el hecho de que el Señor nos oye y que el Señor está atento a nuestras oraciones, en eso sí. Entonces, deleitarse en el Señor es ese gozo que no depende de las circunstancias. ¿Por qué? Porque se fundamenta en la fe, en la confianza en Él. Y se hace evidente pues con la obediencia a su palabra y una sujeción absoluta a su voluntad. Esto representa para el Señor un acto de adoración. Adorarle es sujetarse a su voluntad. ¿Quiere usted adorar al Señor? Ya lo hicimos hace un momento, a través de cantos, a través de derramar nuestro corazón delante de Él. Y eso le agrada al Señor, Él se agrada en la alabanza de su pueblo. Pero ¿quiere adorarle realmente de una manera profunda? ¿Qué tiene que hacer? Deleitarse en su palabra, obedecerla. Y eso, mis hermanos, para un verdadero creyente debería ser inevitable. O sea, que la palabra de Dios sea su deleite, su paz, su consuelo, su esperanza. Y qué mejor cuando encuentra sus promesas, como lo que acabamos de leer. Entonces, ¿qué espera el Señor? Entre las cosas que espera, que nos deleitemos en su palabra. Pero no obstante, cuando no leemos bien o cuando no discernimos, es muy común solamente poner atención en las promesas, aunque siempre estén rodeadas de algunas demandas. El párrafo que leímos, el contexto que leímos del Salmo 1:1, hablaba primero de bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos y todas estas cosas. Pero al final hablaba de que era como el árbol plantado en aguas y que todo lo que hace prosperará. ¿Qué le llamó más la atención? ¿Que le dijeran que no anduviera en consejo de malos o que todo lo que haga prosperará? Ponemos los ojos en la palabra prosperará. ¿Y sabe por qué? Pues porque forma parte de nuestra naturaleza. Pero como le decía, las promesas del Señor
siempre están rodeadas de algunas demandas, advertencias o condiciones, así como las letras chiquitas de un contrato. ¿A quién le ha tocado firmar un contrato donde después dijeron, es que firmaste también esto? ¿Y cómo le ha ido? Por no leer las letras chiquitas. Algunos ya dijeron ahorita, pues sí, pero ¿qué cree? No es así con la palabra de Dios, porque su voluntad, sus instrucciones, sus consejos están escritos con letras muy grandes y muy claras. Además que contamos con la ayuda del Espíritu de Dios, quien se encarga de discernirla, abrirla y sembrarla en nuestro corazón. Entonces, no tenemos pretexto alguno para no obedecer la palabra de Dios. ¿Usted que tiene algún motivo especial para desobedecerla? ¿O algún pretexto? ¿O que diga, es que pues yo no me entero, no sé la voluntad del Señor? No, mis hermanos. Entonces el Señor también espera obediencia a su palabra. ¿Por qué, mis hermanos? Porque es necesario que obedezcamos la palabra de Dios para que, a pesar de todo lo que representa vivir en un mundo peligroso, un mundo decadente y corrupto, pueda salir adelante, llegar a la meta, disfrutando de las bendiciones y promesas del Señor. Así como un padre que, sabiendo el tiempo que le tocó vivir a sus hijos, aquí hay muchos papás, habemos muchos papás, ¿sí están conscientes del tiempo que les tocó vivir a sus hijos? Y lo que vendrá, por ejemplo, para sus nietos. Bueno, ¿qué hace un padre? Pues les procura todo el bienestar posible, proveyéndoles de lo necesario, pues para que salgan adelante, para que sean felices. ¿Qué hace un padre? Pues procura sustento, educación, cuidado, consejo, dirección, disciplina. Yo le voy a hacer una pregunta a los padres. ¿Qué esperan de sus hijos? Sobre todo cuando dentro de sus posibilidades se esfuerzan para darles lo más necesario para salir adelante, bajo la comprensión que lo que hacen por ellos pues es por amor, porque tienen un deseo de que les vaya bien, ¿verdad? Seguramente lo mínimo que esperan de ellos es obediencia, ¿o me equivoco? Respeto, atención a sus consejos, la satisfacción de ver el fruto de su esfuerzo. Y aunque no es muy sano, ni recomendable, ni conveniente, pero también algunos padres tienen la expectativa de recibir algo más de parte de sus hijos cuando estos crecen. ¿Por qué digo que no es como conveniente? Imagínense este hecho. La familia hace un esfuerzo, el papá y la mamá, hay muchas mamás que incluso son papá y mamá, y hacen un esfuerzo impresionante para sacar adelante a ese muchacho, a esa muchacha, a ese hijo. El hijo, agradecido durante toda su carrera, le dijo a su mamá, mamá, cuando yo me gradúe, cuando yo me reciba, vas a ver, te voy a llevar a que conozcas la playa, te voy a comprar una casa, y no, hombre, y que llega la fiesta, que llega la graduación. ¿Y qué cree que está el papá, la mamá? Pues expectante, está feliz porque su hijo se recibe y está feliz porque pues ya hizo la expectativa, ¿verdad? Pero cuando llega el momento de la graduación, allí saliendo, con el título en la mano, mira mamá, te presento a mi novia, tenemos planes para casarnos en 3 meses. Ándele. ¿Qué siente? Si usted lo hizo solamente por amor, para que le vaya bien, y no hizo expectativas, quizás hasta se alegre. Le puede decir, hijo, no es muy pronto, ¿verdad? Pero bueno, se va a alegrar. Bueno, ahora, ¿qué cree que el Señor espera de nosotros, de sus hijos? Después de habernos dado todos los recursos para salir adelante, pues de alguna manera espera lo mismo. La diferencia es que el Señor, al darlo todo de gracia, aunque se agrada en la obediencia de sus hijos, Él no espera retribución alguna. Y le voy a decir por qué. Porque a quienes les conviene ser agradecidos, reconocer su misericordia y obedecer sus mandamientos, es a nosotros.
Si nosotros desobedecemos, si nosotros hacemos lo incorrecto, si nosotros incluso nos perdemos, Él no deja de ser Dios. ¿A quién le conviene no apartarse del Señor? ¿A quién le conviene estar bajo su sombra? Ser ese árbol plantado junto a corrientes frescas y sanas. Pues a nosotros. El apóstol Juan lo dijo de esta manera en 1 de Juan 2:12. Acompáñeme esa escritura, por favor. De cómo el Señor nos provee de todo. Les escribo a ustedes, hijitos, porque los pecados de ustedes han sido perdonados por causa de su nombre. Les escribo a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque han vencido al maligno. Les escribo a ustedes, niñitos, porque han conocido al Padre. O sea, en toda generación, a todas las edades, el Señor nos ha dado algo que nos hace reconocerle o nos debe hacer reconocer que Él está con nosotros. Que Él nos ha dado todo lo necesario, ¿para qué? Para salir adelante. Sin embargo, conforme pasa el tiempo, cada vez es más desconcertante incluso el contraste entre los creyentes que de alguna manera sí se esfuerzan en retener y poner por obra la palabra de Dios, pero también quienes no intentan el menor esfuerzo por hacerlo. Donde si bien las causas son diversas, el origen siempre será el mismo. Esa inclinación natural a lo carnal por encima de lo espiritual. De ahí la necesidad de permanecer. Porque cuando nosotros nos apartamos del Señor, nada somos. Cuando nosotros nos alejamos de Dios, cuando nosotros no nos deleitamos en su palabra, ¿qué cree que sucede? Empiezan a cambiar las cosas en el corazón. Y por esa causa, y aunque resulte extraño, para muchos que se consideran cristianos y hasta siervos de Dios, la palabra es desconocida. ¿Sí? Resulta extraño que para alguien que se dice cristiano y siervo de Dios, la palabra resulte desconocida, pero así lo es. Por eso en muchos ámbitos es malinterpretada y desobedecida. Y aunque la palabra es el único recurso que permitirá al creyente hacer evidente todo eso que el Señor espera de sus hijos para caminar y fructificar de acuerdo a su voluntad, existe un sutil engaño con el cual es fácil justificarse a quienes están en esa condición. Y eso habla de una peligrosa comodidad. Mire, esto sucede cuando el creyente centra toda su atención en su salvación por gracia. Y bueno, hay una satisfacción de haber sido presentado justo delante de Dios, algo que definitivamente es una verdad ineludible. Pero poner solamente la atención en la obra de redención por gracia hace correr el riesgo de descuidar el propósito de la nueva condición espiritual y los mandamientos inherentes o inseparables a este propósito, a estos mandamientos. O sea, nos acostumbramos a la gracia de Dios. Ya soy salvo, ya no pasa nada, ya estoy del otro lado. Y nos olvidamos del propósito de nuestra salvación. El Señor dijo en Mateo 5:13, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? O sea, ¿cuál es el sentido de ser sal si no tengo la capacidad de dar sabor? No vale para nada, dice, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. O sea, una vida sin sal, una vida sin testimonio, una vida sin evidencias de ese deleite que tenemos en la palabra de Dios, pues es menospreciada, mis hermanos, es pisoteada. Se blasfema incluso el nombre del Señor a causa de quienes obran de esa manera. Y por eso en estos versículos podemos ver que el deseo de Dios no solamente es salvarnos, sino que le conozcamos, que aprendamos de sus enseñanzas, que ha dejado para nuestro crecimiento, para nuestra edificación, con el fin de ponerlas por obra. Primero, porque a nosotros nos conviene. ¿A quién le conviene ser obediente? A nosotros. Y segundo, ser testimonio a quienes son testigos de nuestra fe. El Señor espera
que su iglesia, que sus redimidos sean bendición a través del cumplimiento de la comisión que les ha encomendado. Eso espera el Señor de nosotros. Pero cuando dejamos de deleitarnos en su palabra, descuidamos nuestra relación con Dios, desobedecemos sus mandamientos, y eso, ¿sabe qué? Nos pone en una situación muy crítica, porque es cuando esas cosas ocultas, esas motivaciones, esa parte que parece que ya no está ahí, pero ahí permanece, pues, y que es ajeno a la fe, pues se haga presente en el corazón. ¿Por qué? Porque no se ha limpiado, porque no se ha llenado de lo que tiene que estar lleno. ¿Recuerda aquella parábola, aquella historia que narró el Señor de esa casa que pues fue lavada, limpiada y quedó, y el espíritu que habitaba ahí se había ido, el espíritu malo? Pero cuando ya no tuvo a dónde encontrar, a dónde irse, ni en la Feria de León encontró lugar, se acordó: voy a regresarme a la casa. Y la encontró barrida y la encontró bien limpia. Y no, hombre, pues otra vez aquí soy. No había nada que le evitara regresar. Y se trajo a otros compañeros peores a él. ¿Cómo resultó la situación para esa persona? Peor. Entonces, mis hermanos, ahí es cuando establecer y justificar nuestros pensamientos, nuestras costumbres, actitudes y conductas propias de la carne se hacen presentes. En ese momento se hace de lado la justicia de Dios. Permitimos que todo llegue y bueno, empezamos a establecer nuestra propia justicia, nuestra propia manera de ver las cosas. Y eso ha hecho que un gran sector, y estamos hablando de la iglesia contemporánea, especialmente de muchos guías y líderes que se dicen guías espirituales, pues han dejado de hablar y de exhibir la santidad de Dios para mostrar la tibieza espiritual en la cual ellos viven. Han dejado de manifestar las obras de Dios para hablar y manifestar sus decadentes obras. Y en ese terreno de pobreza espiritual ya no son bien recibidas las demandas del Señor. Y no porque no las conozcan o no las entiendan. Sí las entienden, sí las conocen. Pero cuando alguien en esa condición se da cuenta que sus argumentos, sus actitudes, sus decisiones están muy por debajo de las demandas de Dios, aún reconociéndolo, porque mire, cuando desobedecemos, sí sabemos a quién estamos desobedeciendo, pero no nos gustan las demandas de Dios. Entonces, por soberbia, por pecado o por conveniencia, no existe la menor intención de cambiar, de arrepentirse, de voltear la mirada al Señor, de meter los pasos a las sendas de justicia. Por eso cada vez son más quienes, al ver confrontada con la palabra su realidad espiritual, su inmadurez, su necedad, pues se sientan ofendidos. ¿A quién le gusta que la palabra lo exhiba? Mire, en innumerables veces me dicen: eso que usted estuvo predicando lo dijo por mí, y yo ni los conozco. Bueno, sé que somos hermanos en la fe, y le digo: bueno, yo se lo prediqué a toda la iglesia, no dije tu nombre, pero se sienten aludidos y se ofenden. ¿Pero qué cree que es ofensiva? Pues lo que acabaron de escuchar. Y muchos deciden apartarse del camino. Y eso los pone en un riesgo más grave, porque van a tropezar en esos terrenos que han decidido ahora caminar. Hay otros que, aunque llegan a entristecerse, el mensaje los sacudió al ver descubierta su condición, pero no se entristecen con esa tristeza que lleva al arrepentimiento, como decía el apóstol Pablo, que lleva a enmendar la conducta, a corregir los pasos, regresar al camino. No, los lleva al enojo, a la ira, a la murmuración, incluso a muchos a dividirse. ¿Y sabe por qué? Porque el arrepentimiento solo es posible cuando las sanas palabras de Cristo parten el alma, atraviesan el espíritu, convencen de pecado. Entonces es cuando la soberbia se derrumba.
Y ahí es cuando se puede tomar la buena decisión de retomar el camino. Entonces, bajo este orden que estamos hablando, pues vemos que no basta con creer en Cristo, mis hermanos. No basta con que confieses su nombre, con que seas salvo por gracia. No basta con decir que le amas y le adoras con todo el corazón, no basta. Es necesaria la obediencia a sus mandamientos. Es necesaria la sujeción a su voluntad, a su consejo, a su orden. Y esto es lo que te va a permitir dar buen fruto. Es lo que te va a permitir caminar dentro de sus preceptos. Por eso el Señor dijo en Juan 15:4, permanezcan en mí. Y dice enseguida, y yo en ustedes. Como la rama no puede llevar fruto por sí sola si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva, ¿cuánto fruto? Mucho fruto. No dice que lleva fruto simplemente, mucho fruto. Pero separados de mí, ¿qué dice? Nada pueden hacer. Y si estamos convencidos de esto, mis hermanos, entonces tendríamos que temblar cuando nos apartamos del Señor, a causa de nuestra concupiscencia, de nuestra conducta, de nuestras conveniencias. Por eso el Señor espera también respeto por su palabra, respeto en la predicación del Evangelio. Porque cuando la palabra realmente se establece en el corazón de una persona, no importa quién sea, no importa su condición, de dónde venga, su vida se trastorna, su vida se transforma por completo. ¿Sí sabe usted que cuando alguien se entrega al Señor, su vida es transformada? Así se trastorna de inmediato. Sin embargo, para quienes son insensibles a la voluntad del Señor, a las sanas palabras de Jesús, por tratar de anteponer sus argumentos, esos que dicen, bueno, esto dice sí, pero yo pienso, yo digo. Bueno, siempre va a estar latente el riesgo de desobedecer, de tropezar, y le voy a decir algo, de ser influido por cualquier viento de doctrina, porque es cuando la gente empieza a voltear. Mire, no se imagina cómo cada vez es más, y sobre todo con las redes sociales, más peligroso el estar escuchando, el estar viendo todo lo que te cae, todo lo que te llega. Y de repente empiezas a creer. Y ya conociste quién es el anticristo, cuándo va a llegar el Señor, ¿que acaso la Biblia no es clara? Mira, si tú estás firme en tus convicciones, tienes la capacidad de leer, de ver y de decir, esto ni siquiera lo leo, esto ni siquiera lo veo, no es para mí. O de comenzar a ver y decir, estas son puras mentiras. Miren, mis hermanos, muchos fuimos agredidos con mentiras y nos fue no muy bien. Por eso buscamos una sana doctrina. Por eso, cuando alguien trata de anteponer sus argumentos todavía, pues corre ese riesgo. Y de ahí la condición actual de una gran cantidad de creyentes en quienes cada vez se recrudece más el hábito de sacrificar la pureza del Evangelio con tal de sacar adelante sus proyectos personales, sus pensamientos y hasta justificar sus pecados. Como les decía la semana anterior, esos que dicen, no, es que es Dios y yo, tú no sabes, yo tengo una relación directa con Dios y por eso ni me congrego, por eso no hago esto, por eso no. Y tú dices, pues no sé a qué Dios te estás refiriendo porque Dios no avala lo que estás diciendo. No, pero Dios y yo, bueno, ¿cuál Dios? ¿No el de la Biblia? Y cuando alguien está en esa condición, solo está exhibiendo pobreza espiritual. Y no solamente exhibe esta pobreza espiritual, también tiene el poder de hacer tropezar a quienes, sin conocer al Señor, al ser testigos de su proceder, pues se convierten en un tropiezo para ellos. No son sal. Y por otra parte, también hacen mucho daño a quienes, cuando todavía son débiles en la fe, y aquí ya estoy hablando de creyentes que todavía son inmaduros, al ver esos procederes, pues llegan a tropezar. En los tiempos de Jesús, mis hermanos, eso sucedía.
Los sacerdotes, los rabinos, fariseos, escribas, hicieron lo mismo con la ley de Dios. La interpretaban a su conveniencia, le añadían y le quitaban mandatos solo con la intención de beneficiarse, imponiendo cargas a la gente. Por eso Jesús les recriminó esa ligereza de haber invalidado la palabra de Dios por seguir la tradición de los ancianos. Así dice la Escritura. Y esa costumbre, ¿qué cree? Persiste en quienes, cuando leen la Escritura o pretenden enseñarla a su conveniencia, pues le añaden frases para sacar un provecho. Bueno, les estoy hablando la Biblia, pero lo que el Señor quiso decir es, y avientan su rollo. O el que dice, bueno, es que a mí Dios me dijo, Dios me reveló. Y ya cuando alguien empieza a hablar de esta manera, espiritualizando hasta sus pecados, pues en realidad lo único que está haciendo es expresar la doble intención que hay en su corazón. El problema es para el que está escuchando y que no discierne y se deja envolver por esos depredadores del Evangelio. Y así es como al tergiversar y manipular la palabra, la invalidan a quitarle toda su veracidad. Y aunque la intenten maquillar con un poco de Biblia, no deja de ser una verdad a medias, una verdad adulterada, y eso es una mentira completa. Es entonces cuando la espada que debería cortar, ya no corta. No parte el alma, no agrede el espíritu, porque al ser amellada, ¿sí sabe lo que es amellar? Quitarle el filo, pues ya no confronta a nadie. Antes la usan hasta como instrumento de tolerancia al pecado, con tal de acomodar todo a su conveniente interpretación. La espada ahora es como una especie de espátula para untar un poco de mantequilla de tolerancia en el pan del pecado. ¿Sí se me entendió la analogía? ¿Usted qué prefiere? ¿La espada o que le unten en la espalda así bien bonito y sienta bien bonito? Ay. Bueno, me alegra que usted busque que la espada penetre hasta lo más profundo de su corazón, porque el Señor también espera la manifestación de su iglesia. Cuando Jesús le dijo a sus primeros discípulos y seguidores, ustedes son la luz del mundo, se estaba refiriendo también a la iglesia que estaba por nacer. Y esta iglesia está representada en cada uno de nosotros, en cada redimido, pero también con un propósito definido. Acompáñame a Mateo 5:14. Mateo 5:14. ¿Todavía no tiene calor? Yo creo que yo soy de otro planeta. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no puede ser escondida. Es impresionante ver cuando uno va en la carretera de noche, sobre todo en esas carreteras que no tienen iluminación, y va llegando uno a una ciudad, a una comunidad, sobre todo si está así de subidita, y se ven las luces, hasta como que alivia el espíritu, dice, ay, mira, ya llegamos. ¿Por qué? Porque no se puede ocultar y se siente bien. Dice, tampoco se enciende una lámpara para ponerla debajo de un cajón, sería como ilógico, ¿verdad? Préndete la luz y la prendes y la pones abajo del cajón. Pues no, sino sobre el candelero. Así alumbre a todos los que están en la casa. Primero, ¿dónde? En la casa. Pero también así alumbre la luz de ustedes delante de los hombres. Está hablando de las personas de afuera, los que no conocen. De modo que vean sus buenas obras. ¿Que vean qué? Sus buenas obras, y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Vamos a explicarlo. Primeramente, la luz no se debe esconder. No se puede esconder un evangelio que nos ha sido dado para ser expresado, como decíamos la semana anterior, a voz en cuello, ¿verdad? Pero por otra parte, no solamente es para alumbrar a los que están más cercanos. A veces nos conformamos con ser luz en nuestra casa, y está bien. Pero hay quienes ni siquiera son luz en su casa. Antes, al contrario, son
candil de la calle y oscuridad en su casa. Ese es un proverbio mexicano, el 35.6, ¿verdad? Entonces el Señor también extiende un mandamiento para bendecir a quienes no lo conocen. Pero si el propósito del Padre, o mejor dicho, el propósito es que el Padre sea glorificado con la luz de sus hijos, ¿cómo va a ser posible si estos no exhiben esas buenas obras? ¿Cuáles? No las que proceden de su propia justicia, no la que hace que hasta usted se sienta bien porque hace cosas buenas según su criterio. No esas, mi hermano, sino las que fueron preparadas por el mismo Señor para caminar en ellas. En esas obras el Señor se glorifica. Sin embargo, hay quienes solo les basta con profesar su fe, como si todo se redujera a cumplir algunos deberes cristianos dentro de un marco congregacional, sin hacer manifiestas esas buenas obras que el Señor ha trazado para que anden en ellas. Esto es como pensar que es suficiente con ser un frondoso árbol frutal plantado en un hermoso huerto junto a otros árboles, ahí al lado de ricas corrientes de agua, pero sin que te importe dar fruto o no. Y eso va en contra del Salmo, va en contra de la palabra de Dios. Creer que basta con tener la salvación por gracia, de estar seguro de ser un hijo de Dios y que jamás la vas a perder, es algo muy fácil, es algo muy cómodo, mi hermano, porque precisamente es gratuito. Pero si no hay evidencias de esta salvación, es como tomar a Jesucristo solamente como Salvador, pero jamás como Señor. Quieres su gracia, pero no quieres su señorío, no quieres su gobierno. Y hay quienes dicen, bueno, ¿qué acaso la salvación no es por fe? ¿Dónde queda la fe? Sí, mis hermanos, pero la fe cabe en sí misma, porque es tu fe la que te va a hacer producir esas buenas obras. Esa es la evidencia de que eres un hijo de Dios. Eso nos lo enseña el apóstol Santiago. Vaya conmigo a Santiago 2:17. Dice Santiago 2:17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y luego viene una pregunta muy interesante. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Sí. También los demonios creen y tiemblan. O sea, los demonios creen, saben quién es Jesús, pero ¿sabe qué? Ellos no producen obras buenas. Versículo 20, ¿mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿Esto por qué? Porque siempre habrá una demanda del Señor para hacer evidente tu fe, donde al mismo tiempo tenemos que pagar un costo. Hay un costo por seguir a Jesús. Hay un costo moral, espiritual, físico, material en cada uno de sus discípulos, porque el Señor espera que le sigamos incondicionalmente. Vaya conmigo a Mateo 9:9. ¿Cuántos de aquí siguen al Señor incondicionalmente? No levante la mano. ¿Sí sabe a lo que me estoy refiriendo? Le siguen porque le aman. Le siguen porque es bueno seguir a Jesús. Dice Mateo 9:9. Pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Él se levantó y le siguió. Mire, tomo a Mateo primero porque cuando Jesús lo llama, él estaba al frente de un gran negocio. ¿Sí sabía usted que tenía un buen negocio? Le estaba yendo excelente. Él se sentía como ese árbol junto a aguas frescas, ¿verdad? Porque pues, yo creo que se sabía el Salmo 1 de memoria. Pero
algo pasó en su corazón al escuchar el llamado de Jesús. Y dejándolo todo, le siguió. Ahora, imagínese esto. Dejar todo en el momento que el Señor le llama. Porque lo mismo ocurrió con Pedro, Juan y Santiago. Estaban trabajando junto al mar, estaban ahí en su trabajo de pescadores con su padre, incluso Juan y Santiago. El Señor los llama y ellos, dejando las redes, le siguieron. Ellos dejaron las redes sociales también para seguir al Señor. Este es un comercial. ¿Sabe por qué? Porque ya se ha dado cuenta y ha sumado el tiempo que invierte en las redes sociales, en YouTube, en Facebook y todas esas chácharas que existen, que ya son tantos nombres, tantas aplicaciones, que solamente le hacen perder el tiempo. Compare el tiempo que pasa haciendo ese tipo de cosas, no quiero ser ofensivo, con el tiempo que pasa con el Señor, deleitándose en el Señor. Le siguieron. Habrá quien diga, pero pastor, ¿qué significa que debo dejar todo? No, mis hermanos, no precisamente. Pero el llamado del Señor es muy específico para cada uno de nosotros. Y cuando tú disciernes, te das cuenta que el Señor es quien te llama para que pues le sigas, y en ese contexto llegues incluso a trabajar en su obra de tiempo completo, se dan señales, se dan situaciones. ¿Cuántos saben que Dios es justo? Eso sí es algo que tenemos que tener en cuenta. Entonces, ¿alguno podía creer que el Señor va a recompensar de igual manera a uno que dejó todo por seguirlo que a alguien que no dejó nada? No. Entonces no estoy hablando de cosas materiales, mis hermanos, ni para quien dejó todo por seguir a Cristo, ni en cuanto a las recompensas que el Señor tiene reservadas para quien le siga, no. Estoy hablando de las cosas personales, las espirituales. ¿Qué dejas por seguir a Cristo? ¿Qué entregas por seguir a Cristo? Y aquí estamos hablando ya de una condición espiritual. Estamos hablando de una condición moral. Estamos hablando de seguir conservando todo aquello que sabes que ofende a Dios. Todo eso que evita que tú camines con Dios. ¿Y sabes qué? El Señor no es deudor de nadie. Eso sí es algo importante entenderlo. Filipenses 3:7. Este es un ejemplo excelente de lo que estamos hablando. Estamos hablando del apóstol Pablo, haciendo un recuerdo de cuando él era, pues, aquel Saulo de Tarso, fariseo. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y vaya que eran muchas cosas, mis hermanos. Estamos hablando de un poder económico porque él era hijo de fariseo. Él había sido educado de una manera especial, o sea, era de una familia acomodada. Tenía poder, tenía prestigio, tenía conocimiento, tenía el respaldo de los sacerdotes. Todo eso era una ganancia para Pablo. Todo eso era envidiable para los demás. Ay, ¿quién tuviera lo que tiene Pablo? Ciudadano romano. Pero dice, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aquí lo confirma. Aún estimo todas esas cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Y aquí no está hablando de un dolor en la pérdida, sino de una entrega voluntaria y una alegría y un gozo por haberse deshecho. Por eso dice, y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Y sabes qué? Abundan quienes guardan basura, no entregan nada. ¿Sí sabe lo que es un acumulador compulsivo? Y a veces acumulamos cosas que normalmente no usamos. ¿Sí han visto ese programa de acumuladores compulsivos?
Es impresionante ver cómo sacan cosas cuando ya decide esa persona y no ves más que suciedad, basura, infecciones. ¿Se ha puesto a pensar que quizás en el corazón algunos tengamos ahí algo parecido que no alcanzamos a entregar y lo demos por basura con tal de que Cristo reine en el corazón de manera completa? O sea, abundan quienes le dicen al Señor Jesús, se postran, levantan las manos, le adoran, lloran de emoción, pero han sido capaces de renunciar a nada para seguirle. No hay nada que en ellos se exprese la santidad y la consagración que Él merece. Siguen guardando. Grandes religiosos orgullosos que no renuncian al ego, que justifican el pecado, ese pecado del que no se han arrepentido todavía, esos malos hábitos que han convertido su vida en un círculo vicioso. Ese círculo vicioso de que ahora sí lo haré, ahora sí lo haré, ahora sí lo haré y no lo hago. Y en su afán de avalar esos malos y crónicos comportamientos, esa reprobable conducta, prefieren ver a Dios solamente como el Dios de amor, el Dios de misericordia, el Dios de gracia. No es que Dios me conoce, el Dios sabe. Dios es amor. Hay quien dice, si hasta Dios está escrito que va a perdonar al diablo. ¿De dónde sacaron esa aberración? No, es que dice la Escritura que toda rodilla se doblará. Sí, pero no de la misma manera. No de la misma manera. Les recomiendo la enseñanza del pastor Chuy de hace como una semana. Toda rodilla se doblará, para no meterme en ese terreno. Escúchenla, está preciosa. Se olvidan al ver en el Señor solamente amor, gracia, misericordia, que también es un Dios santo, justo, íntegro, fiel, sí, pero a su palabra, no a tus pensamientos. Dios es fiel a lo suyo, no es fiel a lo tuyo. Él no avala nada que provenga de tu carne. ¿Por qué? Primero, porque es santo, porque es soberano. Segundo, porque Él sabe que si avala lo que está en tu corazón, te hace mucho daño, mi hermano. Mateo 16, 24. Si alguno, dijo Jesús a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Primero, niéguese. Y este versículo, esta escritura la hemos estudiado de diferentes maneras, pero la primera demanda es niéguese. Hágase menos, mengüe. Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿usted quiere seguir a Jesús? Hay como 3, pero a ver los demás. Alguno sí, porque como que de repente la enseñanza los hace arrepentirse, pero hasta de estar aquí. ¿Alguno quiere seguir a Jesús? Bueno, mis hermanos, tiene usted que primero negarse. Dice, tome su cruz. Bueno, negarse no es fácil. Cuesta trabajo. Es doloroso. Tome su cruz. Tome la decisión de negarse y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, o sea, en esa condición de no negarse, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿de qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo? O sea, tú puedes tener mucho éxito, puedes decir, no. Aquí primero las cosas materiales, primero lo que me interesa. Y perdiere su alma. ¿Por qué va a perder su alma? Pues porque no se niega. ¿O qué recompensará dar el hombre por su propia alma? O sea, ¿se salvará acaso el hombre por sí mismo? No. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará cada uno conforme a sus obras, a sus decisiones. Significa que solamente quien llega a negarse en todas las áreas de su vida pasada, esas cosas que lo mantenían esclavo del pecado, solamente el que se niega a todo eso, usted sí sabe
las cosas que lo tenían atado al mundo? ¿Sí o no? Las que lo tenían atado al pecado, ¿sí sabe cuáles son? Esas que usted le entregó al Señor cuando nació de nuevo, cuando se arrepintió. Bueno, esa es la basura que hay que sacar. A eso hay que negarse. Y eso le va a permitir vivir esa vida cristiana que el Señor espera de usted. Porque ahora Jesucristo es el que se hace evidente en sus actitudes, en su conducta, en sus decisiones, en sus palabras. Porque el Señor espera una vida congruente a la fe que profesamos. Una vida congruente. ¿Usted dice que es cristiano? Viva como cristiano. ¿Usted es mexicano? ¿Le gustan los tacos? ¿O no? Aunque no le gusten, toda la comida se convierte en un taco. O sea, toda. Yo me acabo de comer un taco de fideo con frijoles. ¿No lo ha probado? Fideo seco con frijoles y tantito queso. Un chile verde de amor, de mordida. No, hombre. O sea, porque soy mexicano. Me gustan los tacos. Vivo como mexicano. Cuando salgo a otro lugar, se me hace incómodo, extraño todo, las costumbres, la comida, todo eso. Necesito mi taco, porque soy mexicano. Soy cristiano, tengo necesidad de vivir como un hijo de Dios. Vaya conmigo a Mateo 21, por favor. Una vida congruente a la fe que profesamos. Está hablando el Señor y le dice a sus discípulos, ¿qué les parece? Y bueno, esto viene a una respuesta a los escribas y fariseos que pues siempre lo estaban hostigando. Y le dice, un hombre tenía 2 hijos y acercándose el primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero. Híjole, ¿quién quiere un hijo así? Pero fíjese lo que dice después. Pero después arrepentido, o sea, ¿de qué se arrepintió? De su conducta, de la manera como le contestó a su papá, de la manera como menospreció la autoridad paterna. Y arrepentido fue. Acercándose al otro le dijo de la misma manera y respondiendo le dijo, sí, Señor, voy. ¿Quién quiere hijos que digan luego voy? Pues sí, pero no fue. Esos que todo te dicen, esos que son bien salameros, ¿verdad? Y que tú dices, ay, no estés bien obediente. Sí, cuando le conviene. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, pues el primero. Jesús les dijo, de cierto les digo que los publicanos, o sea, los pecadores, las rameras, van delante de ustedes al reino de Dios. Se lo está diciendo a los fariseos. ¿Cómo cree que se pusieron estos religiosos? Pues furiosos. ¿Cómo dices eso si somos hijos de Abraham? ¿Verdad? Si somos nosotros los merecedores de la promesa. Y porque vino Juan predicándoles un mensaje de arrepentimiento y no lo escucharon. Ahora estoy yo aquí delante de ustedes y me están rechazando. Pero esos menospreciados, esos pecadores que ustedes ven por encima del hombro, se arrepintieron. ¿Sabe qué? Van por delante de ustedes si no se arrepienten. Pero ¿qué nos está enseñando el Señor con esta parábola? Que los hechos están por encima de las palabras. Porque usted puede decir que le ama, le adora, y está bien. Pero será la manera como le obedezca en que lo demuestre. Lo demás solamente será la costumbre de decir palabras vanas. Sí lo haré, sí voy. ¿Cuántos creyentes después de recibir un consejo, una exhortación, una enseñanza que les confronta y les exhibe ese mal proceder, su conducta, dicen, ay, ahora sí, Señor, ahora sí lo hago?
Salen de aquí con una cara están frenéticos, lloran, la palabra me hizo, no, sí Señor, sí Señor. Pero pasado el momento del remordimiento, ¿por qué? Porque solamente sintieron feo, pero no se arrepintieron. No hacen nada por cambiar. ¿Y saben qué? Su condición es todavía peor. ¿Por qué? Porque escucharon el consejo y lo desecharon. Siguieron guardando la basura. ¿Y sabe que la basura después de un tiempo empieza a oler mal? Bueno, a esos que presumen espiritualidad y que incluso humillan o ven por encima del hombro, aquellos que todavía no conocen al Señor, pues ellos muy probablemente van a ir primero delante de Dios, porque ¿cuántos, y me incluyo, dijimos algún día, esto no es para mí, a mí deja de hablarme de Cristo? O sea, no, deja. Yo les he platicado parte de mi testimonio y pues así yo duré 14 años. 14 años, negando a Cristo, no quería ni que me hablaran de Cristo. Pero finalmente, si esa persona se arrepiente y hace la voluntad de Dios, pues irá primero delante del Señor, al Señor, ¿verdad? A los que han pasado por años diciendo haré y no hacen más que hacer tropezar a muchos. ¿Sabe por qué? Porque el Señor espera la manifestación de sus hijos. A veces nos convertimos más en tropezadora que en bendición. Y bueno, dijo el Señor que era necesario que hubiese tropiezos, pero hay por quien viene el tropiezo. Tenga mucho cuidado, mi hermano, porque su testimonio puede llevar a muchos a un destino y el responsable, o sea, un destino grave. Y el responsable o el que aporte puede ser usted. Porque el Señor espera el fruto de sus hijos. Vaya conmigo a Lucas 13:6. Lucas 13:6. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto de ella y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo, córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Entonces él respondiendo le dijo: Señor, déjala este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, si no, la cortarás después. Mire, esta es una parábola que nos habla del Padre y de Jesús, quien todavía le dice: ¿sabes qué, Padre? Déjame trabajar con ellos, que tu palabra se abone en su corazón. Y le pide un año más, porque hace 3 años que está yendo el Señor a buscar fruto y no lo encuentra. Estamos por cumplir en 20 años, o no sé cuántos años lleven recibiendo la palabra, y todavía no hay fruto en algunos. ¿Esperan otro año? ¿O creen que ya es tiempo de dar fruto? ¿Qué cree? O sea, analice su misma conducta, su comportamiento, su condición espiritual. ¿Estaría usted ya en condiciones de dar fruto o no? Usted piénselo. ¿Por qué? Porque también dice la palabra: todo árbol que no lleva buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y aquí no estamos hablando de que usted pierda su salvación, no. Pero aquí hay pérdida. Así que, por sus frutos, ¿qué? Los conocerán. ¿Qué hace la diferencia entre los creyentes que sí dan fruto y los que no fructifican jamás? La condición del corazón. Entonces, para los que todavía sostienen que no es necesario fructificar, porque todavía dicen: no, pues yo ya soy salvo, o tienen una idea errónea de lo que es dar fruto, por eso Jesús enfatizó que a cada uno, por sus frutos buenos o malos, los van a reconocer.
pero que además a quienes no den buen fruto serán cortados. Y como siempre habrá quien trate de hacer su voluntad, porque así somos los seres humanos, todavía habrá quien pueda preguntar, ¿y cuál es el fruto que el Señor espera encontrar? Porque mire, de repente hay creyentes que dicen, bueno, sí, ¿a qué fruto se refiere, pastor? Así como aquellos que dijeron, ¿y quién es mi prójimo? Bueno, de todas maneras se lo voy a decir. ¿Cuál es el fruto que el Señor desea encontrar después de tantos años de estar abonando? Bueno, pues la evidencia del carácter de Cristo, ese es el fruto. Entre otras cosas, muchas más: humildad, obediencia, mansedumbre, paciencia, amor, misericordia, benignidad, perdón. Dígame, ¿cómo anda en cada área? ¿Cómo andamos de mansedumbre, de paciencia, de perdón, de humildad? Mateo 7:17, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. O sea, es imposible. ¿Usted es un árbol bueno? ¿Qué cree? Sí, porque a usted lo plantó el Señor y el Señor no se equivoca. ¿Qué espera de usted? ¿Frutos qué? Buenos. Entonces, ¿habrá manera de interpretar estos pasajes que nos permitan decir algo distinto a lo que Jesús expresó? No. Como aquellos que dicen, bueno, sí, lo que el Señor quiso decir con esto del fruto es que si eres buen árbol, pues de alguna manera, quizás algún día, tal vez, a lo mejor, si quieres, si te da la gana, puedes dar buen fruto. ¿Verdad que no? Y hay quien se envuelve. No, pues a su tiempo, a su tiempo. No, permíteme, es el tiempo de Dios, no es tu tiempo. Hay otros que dicen que dar fruto es llenar congregaciones a través de un proselitismo social y humanitario. No. Ustedes tienen que fructificar, hermanos, traigan familias, traigan gente. Aleluya. Cumplamos la gran comisión, pero sin predicar la veracidad del Evangelio, esa que lleva al pecador al reconocimiento de su pecado, al arrepentimiento y salve su alma. No, mis hermanos. Es lamentable cómo las malas interpretaciones hacen que muchos cristianos o muchos creyentes exhiban una gran fe, pero sin la menor intención de dar algún fruto que glorifique al Padre. Frutos dignos de arrepentimiento, fruto del Espíritu que edifique, alimento inspirado por Dios para saciar el hambre de quienes se están perdiendo porque no conocen al único que puede sacarlos de esa condición. Mateo 13:18. Oigan ustedes pues la parábola del sembrador. Esta es la respuesta después de haber exhibido la parábola. No vamos a ir a todo porque pues ustedes ya la conocen. Pero esta es la interpretación. Oigan ustedes la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. El que fue sembrado en pedregales es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Sí, pues es gozoso escuchar el mensaje del Señor. Pero no tiene raíz en sí misma, sino que es de corta duración. Y cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Estás gozoso, recibiste al Señor, empezaste a ver que las cosas eran diferentes, pero empieza a haber ese conflicto. No, ya no lo inviten, ya no le hablen, no, ya no es divertido, ya no invita a nada, ya. Y tú dices, no, pues es que todavía soy tu amigo. No, mis hermanos, ustedes ya son otra tierra. El que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, el engaño de las riquezas, ahogan la palabra y se hace infructuosa. Bueno, sí, ya soy cristiano, ya, pero pues el trabajo. Yo no puedo dejar de tener el mismo nivel y pues no puedo sacrificar. No. Pero el que fue sembrado en buena tierra
Este es el que oye, entiende la palabra y da fruto. Y produce, esto es importante, ¿qué produce? A 100, a 60, 30, o sea, de alguna manera produce. Aquí no importa la cantidad que produzcas, lo que importa es que des fruto. Y en analogía con la condición del corazón, la diferencia es la tierra, porque la semilla, que es la palabra de Dios, también es la misma. Sin embargo, hay quienes viven un cristianismo sin vida, sin producir o dar evidencias de algún fruto, pero como si no les importara, o como que si estuvieran muy satisfechos en vivir de esa manera. Son como las otras tierras, unos con piedras o espinos, terrenos pedregosos, temerosos de expresar su fe, otros consumidos por los afanes de la vida, el engaño de la riqueza, la vanagloria personal, y no se niegan. Muchos creyentes, excelentes oidores olvidadizos, que solamente escuchan mensaje tras mensaje, pero olvidan después de escucharlos. Llegan a casa, van a su trabajo y se olvidan de la palabra. En ellos se vuelve infructuosa. Vayamos a otro ejemplo más, vamos a terminar. Marcos 11, 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. ¿Quién tuvo hambre? Jesús. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella no halló sino hojas. No era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Parece extraño que el Señor haya maldecido a una higuera que, a pesar de tener una excusa para no dar higos, porque no era tiempo de higos, bueno, no había higos. Pero sin embargo Jesús la maldijo. Sería cruel, severo, injusto, porque recuerden que fue Jesús quien lo hizo. No es así, mis hermanos, porque esta lección no fue dada a los discípulos por causa de la higuera, sino por causa de quienes, teniendo un gran follaje, así como una higuera frondosa, con muchas hojas, no daban fruto. Y esa era la condición de los líderes espirituales en la época de Jesús. Muy frondosos, muy hermosos. Muchos cristianos en la actualidad tienen un hermoso follaje, mucho conocimiento bíblico, muchos congresos, muchas predicaciones, muchas enseñanzas. Se ven radiantes cumpliendo sus religiosos hábitos, pero no hay evidencias del fruto, del que hablábamos hace un momento, el carácter de Cristo. No encuentras en ellos manifestaciones de vida de las que se pueda alimentar quien lo necesite. Solo son árboles frondosos, llenos de hojas, pero no alimentan a ninguno. Mi hermano, cada creyente ahora bajo la gracia es una higuera con distinto follaje. Pero lo más importante, mis hermanos, es que en ti se halle fruto, que tenga la gente donde comer. Hay mucha gente hambrienta, donde se puede encontrar fruto que alimente, que bendiga, que edifique, y no de manera temporal, en todo tiempo. Eso espera el Señor de su iglesia, que tú tengas ese alimento, ese pan de vida para expresarlo. Alguien necesita un consejo, un abrazo, alguien necesita consuelo, alguien necesita de Cristo. ¿Quién es el portador de esas buenas noticias, mi hermano? ¿Quién tiene que dar ese fruto? Para terminar, una pregunta. ¿Cuál es la reacción natural? Y estoy hablando de nosotros, de creyentes, cuando el Señor, a través de su palabra, sea una predicación, una exhortación o en el consejo pastoral, y toca lo más íntimo de su alma, mostrando su pecado, sus verdaderas intenciones del corazón, ¿cuál es la reacción natural? Normalmente se enojan, evaden el consejo, pero hay quienes se rinden ante la verdad y se arrepienten.
la condición del corazón. La tierra es importante. Pero la pregunta es, ¿cuál es tu reacción ante la palabra cuando te parte el alma? Cuando descubre aquello que a pesar de haberte confrontado constantemente, no has querido entregar. ¿Cuál es tu reacción? ¿Consideran que la palabra de Dios es ofensiva y a veces agresiva? Sí, mis hermanos, pero va de acuerdo a la condición del corazón. Por eso es una espada que penetra, parte el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, o sea, en todas las áreas de tu vida. Discierne tus pensamientos, las intenciones del corazón. Y no a todos nos gusta, o a ninguno nos gusta. Pero ¿cómo reaccionas cuando la palabra hace su efecto en tu vida? Mire, en cierta ocasión algunos de sus discípulos le dijeron a Jesús: dura es tu palabra, ¿quién la puede oír? Y a causa de su incredulidad, de su tibieza, ¿qué hicieron? Dejaron al Señor. ¿Sí recuerda eso? Sin embargo, el Señor, en lugar de ofenderse o tratar de detenerlos, volteando a los discípulos más cercanos, les dijo: ¿y ustedes también se quieren ir? Y esa es una pregunta que nos hace, porque la palabra es dura. Ellos dijeron: Señor, ¿a quién iremos? Si solamente tú tienes palabra de vida eterna. ¿Cuál de esas dos clases de personas somos? ¿Las que huyen por la dureza de la palabra, la evaden, o de los que cayendo de rodillas reconocen su condición, su necesidad, su pecado, se ponen a cuentas con Dios y lo siguen? El Señor permita que cada uno de nosotros seamos de los que expresan convencidos nuestra dependencia al Señor. ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mis hermanos, en cada enseñanza, en cada consejo del Señor encontraremos una exigencia a sus demandas que nos puede ofender, pero si las comparamos con nuestra perspectiva de vida, vamos a comprobar siempre que lo único que queremos es justificarnos, y delante de Dios eso no es posible, porque Él quiere ayudarte. El que necesita limpiar el corazón eres tú. Por eso esas duras palabras son las sanas palabras de Jesús. Sí, así de duras son las sanas palabras de Jesús, porque al mismo tiempo que hieren, después de cumplir su propósito, Él mismo las venda, Él mismo las sana. ¿Por qué son sanas? Porque nos limpian. Son sanas porque nos purifican, nos santifican, nos muestran la condición de nuestro corazón, ese carácter soberbio, ese pecado autojustificado. Pero cuando el Señor mete su mano dentro del alma, hay un crujir donde toda la comodidad, la frivolidad, la sensualidad con la que la carne se deleita se estremece con dolor, pero desaparece con una sola frase: lo hice por amor. El Señor nos conceda la gracia, el valor y la honestidad para ser y hacer lo que Él espera de nosotros. No solo los que confiesan su nombre, no solo los que cumplen por costumbre o sirven para callar su conciencia, no, sino aquellos que se deleitan en su palabra, obedeciendo, caminando en santidad y llevando mucho fruto para su gloria. El mensaje paralelo en Lucas 8:15, en la parábola del sembrador, dice: mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. ¿De cuáles somos? Te voy a invitar a que oremos juntos. Y como siempre, mi hermano, pues está también la palabra de ánimo y de exhortación para que la palabra no regrese vacía a nuestro Señor, mis hermanos. Hazla personal, hazla tuya.
Y si la palabra te hizo decir en este momento íntimamente, sí lo haré, sí Señor, es el momento, hazlo. Que realmente la palabra sea eficaz. ¿A quién le conviene? A nosotros, mis hermanos. Bendito Padre, te damos muchísimas gracias por tu palabra. Esa palabra que, aunque hiere, Señor, es un bálsamo, Señor. Es un bálsamo, es esa miel dulce que nos llena de gracia, que nos llena de amor, que nos consuela, que nos acaricia. Queremos ser de los que dan fruto, Señor, de los que se deleitan, de los que obedecen. Queremos ser la sal de la tierra, queremos ser la luz para iluminar la vida de quienes se están perdiendo. Que no hagamos infructuosa tu palabra, Señor, que no hagamos infructuosa tu muerte en la cruz, tu sacrificio. Convéncenos, Señor, cada día más. Convéncenos. Pero es de cada uno la respuesta. Es de cada uno el fruto. Es de cada uno el mostrarse delante de ti tal como es. Así que muchísimas gracias, Padre. Muchísimas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los acompañe, mis hermanos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Deseo con toda mi alma entender tus palabras, conocerte a ti. Y en mi vivir limpiaré mi camino delante de ti, oh mi Dios. Seguiré tu enseñanza, tú sustentas mi alma, confiaré solo en ti. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Deseo con toda mi alma entender tus palabras, conocerte a ti. Y en mi vivir limpiaré mi camino delante de ti, oh mi Dios. Seguiré tu enseñanza, tú sustentas mi alma, confiaré solo en ti. Con mis labios contaré todos los dichos de tu boca. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Yo no me olvidaré de tus palabras, me alegraré en obedecerte, mi Dios, más que toda riqueza.
corazón. He guardado tus dichos para no pecar contra ti. Deseo con toda mi alma entender tus palabras, conocerte a ti. Y en mi vivir limpiaré mi camino delante de ti, oh mi Dios. Seguiré tu enseñanza, tú sustentas mi alma, confiaré solo en ti. Con mis labios contaré todos los dichos de tu boca. Corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Yo no me olvidaré de tus palabras, me alegraré en obedecerte, mi Dios. Todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Yo no me olvidaré de tus palabras, me alegraré en obedecerte, mi Dios, más que en toda riqueza. Así es, Señor, tomamos este compromiso de hacer tu voluntad, Señor, de vivir en obediencia a ti. Dile fuerte a Él: con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Yo no me olvidaré de tus palabras, me alegraré en obedecerte, mi Dios. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Yo no me olvidaré de tus palabras, me alegraré en obedecerte, mi Dios, más que en toda riqueza. Dale ese fuerte aplauso a nuestro Dios. Que Él se lleve toda la gloria, que Él se lleve toda la alabanza, que Él es bueno. Presencia, Señor.
este deseo de alabarle y deleitarnos siempre en su presencia, vamos a nuestros hogares y siempre viviendo lo que venimos a aprender aquí. Dios les bendiga, hermanos.